Eh, Vamos a iniciar con la prédica de esta semana. Estamos predicando el temor a Dios. El temor a Dios es algo que a veces creemos que Dios nos está pidiendo que nosotros le tengamos miedo. Dios no está pidiendo que tengamos miedo. Dios está depositando en nosotros de su espíritu, y su espíritu tiene temor. En su espíritu hay temor. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, lo hemos estado estudiando todo este mes, como dice que el espíritu del temor, el espíritu del Señor reposará sobre el Mesías. Dice, y ese espíritu será espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de corrección, espíritu de consejo, pero también dice espíritu de temor. Y luego dice, y él se deleitará en el temor a Dios. Entonces, estamos hablando de la importancia del temor a Dios. Esas son áreas que a veces no nos enfocamos tanto, porque a veces queremos más buscar lo que es la parte de la bendición de Dios, de la parte de la bendición temporal, pero la bendición sobre nuestro carácter. Dios también bendice nuestro carácter. Dios quiere transformar nuestro carácter. No solamente quiere transformar nuestra situación económica, no solo quiere transformar, no solo quiere sanarnos de nuestra enfermedad, no solo quiere bendecirnos económicamente, no solo quiere bendecir nuestro matrimonio que esté funcionando bien, sino Él quiere, parte de su plan es transformarnos a la imagen de su Hijo. Y vimos que una de las características de su Hijo es que tiene temor. Jesús tenía temor a Dios. Entonces, hemos estado predicando de la importancia de tener un temor a Dios. Vamos a hablar del libro de Hechos capítulo 5. Hay una historia un poquito fuerte en el libro de Hechos que habla sobre el temor a Dios, y es una historia de un matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos eran una pareja que formaba parte de la iglesia de Jerusalén, cuando la iglesia apenas estaba empezando, cuando apenas estaba naciendo. Entonces la historia dice que había un hombre llamado Ananías que también vendió una propiedad, y en complicidad de su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido al hombre, sino has mentido a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde dice que llegó la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar, y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes, y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se habían enterado de estos sucesos. Para poder entender esta escritura, que es una escritura fuerte, es una historia, ni siquiera es algo inventado, no es una parábola ni nada, sino es una historia que la Biblia habla de una pareja. Para poder entender más de esta escritura, tenemos que ver todo el contexto del libro de Hechos, no solamente enfocarnos en esta escritura o en esta historia y deducir un mensaje sin tomar en cuenta lo que estaba sucediendo en el libro de Hechos, lo que estaba sucediendo con la iglesia y lo que iba a suceder después con la iglesia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el capítulo? En los primeros capítulos, el Señor Jesús se presenta ya resucitado ante sus apóstoles y asciende al cielo.
es llevado al cielo y se quedan sus apóstoles con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús sube al cielo, es lo que les deja encargado a sus discípulos, y desde allí empieza la iglesia. Ahí inicia la iglesia, ahí empieza la iglesia que Jesús había iniciado. Entonces la iglesia empieza a crecer. Viene el momento del día del Pentecostés. Había 120 hombres en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hacer milagros, otra gente empezó a unirse, se empezó a hablar del Evangelio de Jesús. Ya los apóstoles ya no tenían miedo de hablar del Evangelio, de decir que Jesús era el Señor y que Jesús había resucitado entre los muertos y que estaba sentado a la diestra del Padre, y que la salvación, el perdón de pecados venía por medio de Él. Empiezan a hablar con esa soltura, con ese poder. Pedro empieza a hablar con ese poder del Evangelio, cuando días antes Pedro había negado a Jesús. Lo había negado 3 veces, pero después se levanta con poder y empieza a hablar del Evangelio, y dice que se empiezan a unir a la iglesia, primero 5,000 y luego otros 5,000 y 10,000. Entonces la iglesia empezó a crecer tanto que llegamos al capítulo 4. En los capítulos anteriores hay manifestaciones tan grandes de poder del Espíritu Santo, que se levantaban cojos, sanaban ciegos. Dicen que por donde pasaban, o sea, la gente iba siendo sanada, iba siendo transformada. La iglesia, mucha gente se estaba arrepintiendo y estaba aceptando a Jesucristo como su Señor. Entonces llegamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 la iglesia estaba tan contenta por todas las manifestaciones del poder de Dios, por todos los milagros que estaban sucediendo. Estaba tan contenta que dicen que ellos empezaron a vender sus tierras, empezaron a vender sus cosas, todo lo empezaron a vender y se lo entregaban a los apóstoles. Y entonces los apóstoles utilizaban ese dinero para ayudar a otra gente, y empiezan a vender las cosas y empiezan a vivir en comunidad, y empiezan a estar amándose unos a otros. Y eso parecía bien precioso. Era una situación bien hermosa que estaba viviendo la iglesia, una situación de poder, donde había milagros, donde había manifestaciones, donde la gente entendía el Evangelio, donde mucha gente se estaba arrepintiendo. Imagínense, en un solo día 5,000 personas se arrepintieron y 5,000 personas fueron bautizadas. O sea, es una locura lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Imagínense todo el gozo, toda la alegría, toda la emoción que sentía la iglesia, que dijeron: esto es grande, esto es real, esto es el poder de Dios. Y empezaron a vender sus cosas y empezaron a entregar todo. Y Zafira, este matrimonio, formaba parte de eso. Ellos veían lo que estaba pasando, se emocionaron tanto que también vendieron sus terrenos. Y cuando llegan con Pedro, Ananías no entrega el total de la venta del terreno. Ananías, y le dice: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? La pregunta, si vemos la escritura, si vemos el contexto en el capítulo 3 y 4 y vemos todo cómo se está formando la iglesia, la pregunta es: ¿Dios en algún momento les pidió que vendieran los terrenos? Dios no les pidió eso. Pedro o los apóstoles en algún momento les dijeron: vendan todo y entréguenoslo. Nunca le pidieron eso. ¿Por qué estaban haciendo esto esa gente? Porque estaban emocionados. Estaban muy emocionados de lo que estaba pasando en la iglesia. Ananías y Zafira no eran malos. También se habían emocionado con la situación y también estaban alegres.
Y también querían participar de ese gozo, y también querían vender las cosas y entregarlas al Señor y entregarlas a los apóstoles. Ellos querían sentirse parte de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Ellos querían sentirse parte de todo el gozo que había en la iglesia, de agradecerle a Dios por todas las manifestaciones de poder que había. Pero ¿quién se metió en medio de ellos? Dice Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La iglesia estaba empoderada, pero la iglesia no sabía discernir entre los ataques del enemigo y las cosas de Dios. No sabían discernir cuándo el enemigo se les metía. ¿Por qué? Porque la iglesia iba empezando, no estaba tan madura. Los apóstoles estaban maduros y entendían todo eso, y escuchaban la voz del Espíritu Santo y se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Pero la gente que iba empezando, la gente no sabía discernir. Era tanto su gozo, tanta su alegría, tanta la emoción, que se olvidaban que consigo iba también, está metida la mano del enemigo. En nuestra relación con Dios, Dios no nos pide nada, pero nosotros podemos ofrecerle cosas a Él. Nosotros podemos decir: Señor, yo te ofrezco mi vida. En ese momento de pasión que vemos los milagros, que vemos todas las manifestaciones de poder, que vemos toda esa emoción, podemos decir: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo voy a entregar mi vida al 100% para ti, y me voy a dedicar al ministerio, y me voy a dedicar a evangelizar, y no voy a hacer otra cosa más que servirte a ti. En ese momento de pasión, en ese momento de emoción, cuando las cosas están bien, podemos hacer ese tipo de declaraciones. Pero, ¿y están mal? No están mal, porque amamos al Señor, porque vemos su poder, porque queremos estar con Él, porque nuestro corazón anhela honrar al Señor. Nuestro corazón anhela, como hijos de Él, cuando lo conocemos, cuando lo vemos, brota de nuestro corazón el deseo de honrarlo, de servirlo, de entregarnos. Pero el enemigo no está excluido en esto. ¿Qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo el diablo? Les habló. Les dice: ¿cómo es posible? Le está diciendo Pedro. Fíjense lo que le está reclamando Pedro. Pedro no le está reclamando a Ananías que no haya entregado el dinero. Pedro le está reclamando: ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que la semilla del enemigo se sembrara en ti? Él no está diciendo, no está reclamando el dinero. A Pedro no le interesa el dinero. Al Espíritu Santo no le interesa el dinero que le iban a dar. Le interesaba la salvación de Ananías. Le interesaba la relación que Ananías tenía con Dios, y que esa relación se iba a perder. Y le dice, le reclama, fíjense, dice: Ananías le reclamó Pedro. Pedro le reclama a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con esa parte del dinero? O sea, no era el dinero, era: ¿cómo fue posible? ¿A poco nunca te diste cuenta que el enemigo te habló, que el enemigo metió una semilla de duda? ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor: te voy a seguir, te voy a servir? Pero el enemigo llega y mete una semilla de duda. ¿Estarás listo? ¿Esa iglesia será la adecuada? ¿El pastor no te traicionará?
no te traicionarán los hermanos, no habrá esto, no habrá lo otro. Empieza el enemigo a maquilar en nuestra mente historias, mete semillas de ofensa, mete semillas de odio, de rencor, de ira. Aquí en este caso no dice qué semilla metió, porque muy probablemente fue una semilla de avaricia, porque Ananías dijo, pareciera que es una semilla de avaricia porque él se quiso quedar con dinero, pero también podemos ver una semilla de falta de fe, una semilla de duda, porque él dijo, ¿y qué van a hacer con mi dinero? ¿Y qué van a hacer con mi trabajo? Y si lo doy todo y luego me traicionan, y si lo doy todo y luego resulta que no era, y si me entrego al 100% y resulta que soy traicionado, que soy... Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Cuando nosotros estamos en nuestros mejores momentos de alegría, de gozo, y hacemos esas declaraciones, tenemos que esperar inmediatamente después de esas declaraciones, inmediatamente después de honrar al Señor. No se asombren que el enemigo les hable. No se asombren. El problema es que Ananías no supo discernir eso. Ahora, esto es bien interesante. ¿Cómo estaba la situación de la iglesia? No había problemas. No había ningún problema, no había ninguna dificultad en la iglesia. Estaban viviendo una situación preciosa. Pero el enemigo se mete. Fíjense en dónde se metió, en qué momento. En un momento donde todo estaba bien. ¿Con qué facilidad se meterá en el momento donde todo está mal? Con más facilidad. Aquí está evidenciando que no se trata solamente de tener mucha emoción, sino que tenemos que madurar, que tenemos que crecer en nuestro carácter, que tenemos que ser maduros para el Señor. ¿Por qué? Porque podemos tener toda esa alegría, toda esa emoción para el Señor, pero si no tenemos la madurez, lo vamos a perder inmediatamente. Vamos a perder esa relación con Dios inmediatamente y vamos a decir, ¿por qué ayer andaba con todas las pilas, pero hoy ya estoy en el suelo? ¿Por qué la semana pasada vi milagros, vi poder, vi manifestaciones de Dios, vi que Dios me hizo sentir paz, Dios me hizo sentir alegre, pero esta semana estoy en el suelo? ¿Por qué? Porque el enemigo tiene su tarea, y su tarea es apartarnos de Dios, su tarea es desmotivarnos, su tarea es entristecernos, su tarea es deprimirnos, su tarea es meternos duda. ¿Vamos a parar ese trabajo del enemigo? No, eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos parar al enemigo, pero sí podemos ignorar al enemigo y no permitir que se meta en nuestras vidas. Entonces Ananías le dice Pedro, ¿cómo fue posible que se haya llenado tu corazón de las mentiras y que de tu corazón de lo que del diablo, que el diablo o que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Dónde sembró la semilla Ananías? ¿Dónde sembró la semilla el diablo? En el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es tierra fértil para la palabra de Dios, pero nuestro corazón también es tierra fértil para las semillas del enemigo. El enemigo no va a aventar semillas. Si nosotros tuviéramos una tierra bien bonita, bien fértil, o como vemos a veces a campesinos que tienen su tierra bien bonita, bien limpia, y tienen sus sembradíos de maíz o de frijol bien bonito, ahí los dejan nada más. Va a durar 90 días la siembra, o sea, él la siembra y en 90 días ya no vuelve, hasta los 90 días viene a recoger la cosecha. No, ¿qué hace? Todos los días va y limpia el terreno de la mala hierba. ¿Por qué? La semilla mala va a caer.
Si nosotros no estamos conscientes de que la semilla mala va a estar siendo esparcida en nuestros corazones, la vamos a dejar que brote. Y nuestra responsabilidad es sacar esa mala semilla de nuestros corazones. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías? ¿Qué fue lo que pasó con Zafira? Murieron. ¿Murieron porque no dieron el dinero? No, no fue porque no dieron el dinero. No murieron por eso. ¿Los mató el Espíritu Santo? No los mató el Espíritu Santo. ¿Los mató Dios? Los mató el pecado. Nos está demostrando esta escritura cuán grave es el pecado para nuestras vidas. Cuán grave son permitir, cuán grave es permitir que en esa tierra fértil, que es regada por el Espíritu Santo, que es bendecida por Dios, permitamos que se siembren semillas del enemigo. Es tan grave, que en esta historia ellos murieron físicamente. O sea, cayeron muertos de golpe. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en esa muerte espiritual? Caer en esa muerte espiritual por sembrar semillas de duda, semillas de amargura, semillas de ofensa, semillas de pereza, semillas de orgullo, semillas. ¿Cuántos podemos caer en esa muerte espiritual? El Señor nos está dejando a través de esta escritura. ¿Por qué avienta el Espíritu Santo? Quien estaba escribiendo esta escritura era Lucas. Lucas está escribiendo el libro de Hechos. ¿Por qué le avienta esta escritura en este momento a Lucas? ¿Por qué esta historia pasa exactamente después de que la iglesia era hermosa, después de que la iglesia veía milagros? Avienta esta escritura y dice que todos, después de que vieron esto, dice, al oír estas palabras Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. ¿Cuál fue el temor? El temor fue que Ananías murió. El temor fue cuán dañino es el enemigo en nuestras vidas. Él no tiene compasión. No tiene compasión para hablar, no tiene compasión para destruir, no tiene compasión para dividir, no tiene compasión para romper matrimonios, no tiene compasión para deshacer amistades, no tiene compasión. El enemigo llega y destruye sin compasión. Entonces ellos se asustaron. ¿Por qué? Porque habían visto todas las manifestaciones buenas del Espíritu Santo, pero cuando se presenta la manifestación del enemigo dijeron: ¿qué pasó? No todo es color de rosa. Tenemos que madurar en el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba depositando en la iglesia temor, porque había mucha emoción, había muchas buenas intenciones, había mucha alegría, pero no había temor. Si no hay temor, corremos el riesgo de perder todo. ¿Sí? Si no tenemos temor a Dios, corremos el riesgo de perder todo. Y es muy interesante qué pasa. La esposa también cae muerta. Inmediatamente pasamos al capítulo 6 y lo que vemos es la persecución a la iglesia. Pueden estudiar la Biblia, brínquense al capítulo 6 y lo primero que van a ver es la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia. Dios sabía lo que venía para la iglesia.
Dios sabía que venían momentos muy difíciles, habían momentos muy alegres, pero también había momentos que iban a ser muy difíciles, donde los apóstoles iban a ser perseguidos, donde los apóstoles iban a ser sacrificados, donde los miembros de la iglesia iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, iban a ser torturados, iban a ser sacudidos. ¿Qué hizo el Señor antes? Les depositó temor. ¿Por qué? Porque el temor es lo que nos cuida. El temor es lo que nos hace distinguir la voz del diablo de la voz de Dios. El temor es lo que nos enseña a rechazar la voz del enemigo. El temor reconoce y sabe cuán dañino es el pecado, cuán dañina es la obra del enemigo en nuestras vidas, y el temor hace que la rechacemos. Dios en su sabiduría estaba revelando el temor a su iglesia por todo lo que iba a venir. En estos tiempos la iglesia está sufriendo, nuestras familias están sufriendo. ¿Cómo estábamos meses atrás? Unos estaban haciendo mucho dinero, otros estaban trabajando mucho. La mayoría después, en esta pandemia, nos llenamos de miedo, de temor. A tal grado, la situación fue tan grave que duramos 5 meses, todas las iglesias cerradas. ¿Qué tal si no hubiera habido temor? No lucharíamos, nos hubiéramos muerto, nos hubiéramos hundido, nos hubiéramos perdido. Pero el temor a Dios nos enseñó, como algunos que sí desarrollaron temor y entendieron el temor. Vemos después de que empieza la persecución y que entendieron el temor, vemos a Felipe evangelizando y bautizando al eunuco y yendo a Samaria a llevar el evangelio en medio de la persecución. ¿Qué hicieron los que tenían temor? En medio de la persecución seguían llevando el evangelio. ¿Eran perseguidos? ¿Se cuidaban de la persecución? Sí, pero nunca pararon de tener esa relación con Dios, nunca pararon de avanzar el evangelio, nunca pararon de seguir en las cosas de Dios. Estará la pandemia, pero dejar las cosas de Dios, nunca. Hablarles a los demás del evangelio, nunca. Seguir predicando la palabra de Dios, meternos en oración, estar leyendo la escritura, seguir alabando al Señor, no podemos dejar de hacerlo nunca. ¿Qué sucedió con los que no recibieron o no desarrollaron el temor? Fueron sacudidos, fueron dispersados, vivieron su vida y nunca más se supo más de ellos. En cambio vemos a Felipe, en cambio vemos a muchos, vemos a Lucas que seguía llevando el evangelio, vemos a Ananías en medio de la persecución. El Señor le habla a Ananías y le dice: Ananías, vas a ir y le vas a hablar del evangelio a Pablo. A Pablo, Señor. Pablo es el que nos quiere matar. ¿Por qué el Señor le habló a Ananías? Porque Ananías nunca perdió su relación con Dios, y su corazón siempre fue seguir llevando el evangelio a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Él continuaba su relación con Dios, seguía sirviéndole a Dios, seguía trabajando para Dios. Él seguía, y Dios le habla y le dice: Ananías, en medio de esta persecución vas con Pablo y le hablas del evangelio. Señor, Pablo es el que nos persigue. Ananías, ¿le tienes miedo a Pablo o me tienes miedo a mí? ¿A quién le temes, Ananías? ¿A Pablo o a mí? Dijo, Ananías era de los que habían recibido el temor a Dios y dijo: te temo a ti, Señor. Pablo es lo de menos. Sí, en muchas circunstancias, hermanos, tenemos que entender
y escuchar la voz de Dios y confiar en la palabra de Dios y confiar en lo que Dios está diciendo, y más en las peores circunstancias de nuestras vidas. Debemos de llenarnos de ese temor a Dios para hacer lo que Él dice, no lo que las circunstancias están diciendo, no lo que mi enfermedad dice, no lo que los doctores dicen, no lo que la economía dice, no lo que las noticias dicen. ¿Qué tú dices, Señor? Yo soy tu Señor, yo te rescaté, yo morí por ti en la cruz, yo derramé mi sangre, tienes vida eterna conmigo, por mis llagas tú has sido sanado. Yo soy como una gallina que cubre a sus pollitos, yo soy como las águilas que cubren a sus huevos y a sus pollitos y los protegen. Tú eres mi hijo, yo te rescaté, yo di la vida por ti. En medio de esta pandemia yo no te voy a dejar. En medio de tus problemas yo no me olvido de ti. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es recurrir a Él en toda circunstancia, en buscar la dirección de Él, no la dirección de lo que el mundo dice, no lo de que mis emociones dicen. A veces en nosotros, en nuestro ferrocarril de la vida, la máquina de vapor, la máquina que empuja, que arrastra nuestro ferrocarril, es el Evangelio. Nuestras emociones es el cabús. No están mal, no son malas, pero las emociones no son la máquina que nos impulsa. Lo que nos impulsa es la palabra de Dios, es el Evangelio. Dice la Escritura que una vez cuando llegó Pablo a Atenas, él llegó y dice que se encontró primero con los epícuros, que eran unos filósofos. Había unos filósofos que enseñaban, y Pablo llega a Atenas y escucha a los epícuros, y dicen los epícuros que el hombre había sido diseñado y creado para ser feliz. Y esos filósofos enseñaban todo eso en Atenas. Después Pablo camina más adelante y se encuentra con los estoicos, y los estoicos decían: el hombre debe de vivir en perfecto orden, en perfecto control de sí mismo, en perfecta honra, en perfecta ética, en perfecta moral. Pablo escuchó a los dos. ¿Qué hizo Pablo? Les presentó el Evangelio. Una tercera opción: podemos creer que todo es felicidad, o podemos creer que todo es raciocinio. Tenemos la tercera opción, el Evangelio, la palabra de Dios. Los epícuros y los estoicos toda la enseñanza provenía de su razonamiento y del corazón de hombre. El Evangelio proviene del corazón de nuestro Padre. ¿A quién vamos a seguir? ¿Lo filosofía, lo humanista, lo humano, o seguimos lo que Cristo dice? Ese es el temor a Dios. ¿Por qué Dios estaba permitiendo esta historia? ¿Por qué sucede esta historia en el libro de Hechos? Para demostrarnos la importancia del temor, para demostrarnos la importancia del daño, del pecado en nuestras vidas. Y vemos el gran problema en el que se metió la iglesia, el gran problema en el que estaba metido, en la persecución de los romanos, en la persecución de los mismos judíos, en la persecución de algunos gentiles. Mas sin embargo, los hombres que tenían temor nunca se detuvieron, entregaron hasta su propia vida. La importancia del temor a Dios es que nos enseña a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si no hay temor, no puedes discernir eso. Y si no puedes discernir eso, estás frito. Podrás tener muchas ganas, podrás tener mucho gozo, podrás sentir mucha emoción, pero el problema es que cuando lleguen los problemas, no hay temor, porque creíste en el problema, no creíste en la palabra.
Creíste en la semilla del enemigo, no creíste en la palabra del Señor. No creíste en las promesas de Dios, no creíste en su palabra, en su escritura. Amén. No se me duerman. Es de gran importancia. Y miren lo que dice Proverbios, ya para finalizar esto, Proverbios 18, Proverbios 8. Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay entendimiento de las cosas. Entonces dice Proverbios 8:12, yo la sabiduría. Está hablando después de que el temor presentó la sabiduría. Primero temor, después sabiduría. No es primero sabiduría y después temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces dice la escritura: yo la sabiduría convivo con la prudencia, poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y en Proverbios 16:6 dice: con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. ¿Qué nos está diciendo la escritura y qué nos enseñó el libro de Hechos? Que el temor a Dios nos enseña y nos da esa capacidad para discernir las obras de Dios y las obras del enemigo. El temor a Dios nos hace discernir y diferenciar lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Nos hace reconocer la voz de Dios o reconocer la voz del enemigo. ¿Sí? Nos da prudencia, nos da paciencia. El temor a Dios es un fruto del Espíritu Santo que Dios quiere depositar en sus hijos. Pero nosotros malinterpretamos el temor a Dios y lo rechazamos. Nos rebelamos, creemos que Dios quiere controlarnos, que Dios quiere poseernos, que Dios quiere quitarnos nuestra felicidad, quiere protegerte. Él quiere protegerte. Y Él lo que está haciendo es depositando parte de su espíritu. O al momento que deposita su espíritu en ti, va incluido el temor a Dios. Antes de terminar, vamos a hacernos una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo está nuestra capacidad? Somos pacientes, oramos, nos sentamos para discernir lo que Dios nos está hablando. Y lo que Dios nos está hablando lo ajustamos a lo que dice la Escritura. Creemos en lo que dice la Escritura. ¿Cómo está nuestra capacidad para discernir la obra del enemigo en nuestras vidas? Porque así como está la obra del Espíritu Santo fuerte en nuestras vidas, el Espíritu Santo está trabajando, nos está puliendo, nos está perfeccionando todos los días. Así también está la obra del enemigo todos los días. Estamos aprendiendo a discernir eso. No, yo no quiero ir a la iglesia. Qué aburrido. Yo no quiero escuchar la palabra, yo no quiero adorar, yo no quiero alabar. Es aburrido, estoy cansado. Estamos discerniendo
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, o estamos discerniendo que está la obra del enemigo en nuestras vidas? Cuando estamos tristes, desmotivados, ¿a quién estamos haciéndole caso? ¿A quién le estamos teniendo más temor? ¿Al diablo o a Dios? Nuestro temor es para el Señor. Nuestro temor es para Dios, no es para la obra del diablo. Ahora, la siguiente pregunta que se tiene que hacer y que nos tenemos que hacer todos: ¿necesitamos el temor de Dios? ¿Lo vemos como una opción para otros? ¿Lo vemos como una opción para un pastor nada más? ¿Para alguien que se quiere dedicar al ministerio? ¿Para alguien que quiere dirigir una iglesia? ¿Para alguien que quiere enseñar? ¿Para alguien que quiere crecer nada más? ¿O es una opción también, o es una necesidad también para nosotros? El temor a Dios no es una opción, es una necesidad. El temor a Dios es de vida o muerte. El temor a Dios no es una opción, es una necesidad de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es quien nos va a enseñar a identificar al pecado y a decirle no al pecado. Él es el que nos lo va a revelar, el Espíritu de Dios, a través del temor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ahí en tu lugar, tú puedes orar y tú puedes entablar esa relación ahorita con el Señor. Puedes entablar esa relación con el Espíritu Santo. Y si esta palabra, si esta enseñanza jaló tu corazón, movió tu corazón, y te diste cuenta que el temor a Dios no lo habías visto como de vida o muerte, no lo habías visto como una necesidad, es momento que le digas al Señor: Señor, no lo sabía, pero gracias a tu palabra, gracias a tu Espíritu que me lo revelas, que me falta crecer en el temor. Esto es hermoso, que el Señor se preocupe y se tome su tiempo. Yo a veces que me pregunto: ¿quién soy yo, Señor, para que te tomes el tiempo de enseñarme todas estas cosas? ¿Quién soy yo para que te tomes el tiempo y de revelarme qué es lo que necesito? ¿Quién soy yo, Señor, para ti? O sea, no soy nada, y te tomas el tiempo de hablarme, te tomas el tiempo de traerme a una iglesia, te tomas el tiempo, utilizas a tus siervos para que me ayuden a encaminarme en adoración a ti. Yo no te sé adorar, yo no te sé alabar, Señor, pero esa hermosura tuya que tocas los corazones de tus siervos, para que por medio de tus siervos yo pueda entrar en esa adoración contigo. Qué hermoso eres, Padre, que me hablas de mi casa y me dices: mira, ven, aquí hay unos siervos que quieren que tú entres en esa adoración, en esa intimidad conmigo. Cuánto te amo, que toco los corazones de ellos y les doy tiempo y les doy un corazón para que ellos se preparen para ayudarte a ti en adoración, para ayudarte a ti en alabanza. Te presento mi palabra. Esa es la hermosura de Dios. Y en este momento debemos de agradecerle que Él nos revele cuánto necesitamos de su temor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú a través de tus escrituras nos revelas, Señor, cuánto nos amas, nos revelas cuán interesado estás en nosotros. Nos muestras
¿Cuánto te interesaba tu iglesia? Es interesante que tú no les pediste nada a esa iglesia, y esa iglesia en su amor trató de entregarte todo lo que ellos eran. Padre, gracias por mostrarnos cuán grave es el pecado para nuestras vidas, pero también que tú tienes una solución, tienes a tu Hijo para perdonarnos de ese pecado, para librarnos, pero también tienes a tu Espíritu, que has dejado tu Espíritu Santo para que nos llene de esa parte que necesitamos, donde nosotros podemos cuidarnos y podemos decirle no al pecado. Podemos ver la gravedad del pecado, podemos ver cómo destruye matrimonios, cómo destruye vidas, cómo destruye familias, cómo destruye sociedades enteras, Padre. Y hoy sabemos que tú, a través del espíritu de temor, nos quieres revelar todo eso, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por esa misericordia, gracias por tenernos en tus planes. Bendito eres, Señor. Glorificado es tu santo nombre. Ante ti nos postramos y reconocemos que el plan tuyo es completamente perfecto, y nos ajustamos a tu plan perfecto, Señor. Y de hoy en adelante, Señor, llénanos de ese espíritu de temor a ti, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.